Un placer. Encantado escuchando este debate. Sí. Además, qué bonito es Badalona, ¿eh? Qué bonito es Badalona. Ya lo cantaba Peret. Paletas, sus amarres. No, Joan Manel Serrat. Joan Manel Serrat. Una canción preciosa. Pido perdón al maestro, yo la verdad es que no está uno. Joan Manel, bueno, Peret también muy bien, ¿eh? Una lágrima cayó en la arena. No, una lágrima. ¿Una versión también de esto? Es posible, pero la buena es la de Joan Manel Serrat. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras yo hoy me informo un poquito más en la música popular de la tierra de Josep María Gay de Liébana, vamos a hablar hoy precisamente de muchas cosas. Vamos a hablar de fraude, vamos a hablar de economía sumergida, vamos a hablar de cuándo podrán bajarse los impuestos y también de paraísos fiscales, de evasión. Pero antes de nada vamos a ponernos en antecedentes. Después el maestro va a arrojar luz sobre todos estos temas. Si a la palabra paraíso le unimos fiscal, ya tenemos la combinación que más parece gustarle a algunos ciudadanos como Bárcenas y sus amigos, los Puyol o incluso al mismísimo Urdangarín. Hablamos de los paraísos fiscales. Esa lista de 35 países del mundo en los que se esconden entre 21 y 32 billones de euros, o lo que es lo mismo, el doble del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. El 10% del dinero mundial, 1 de cada 10 dólares está en un paraíso fiscal. Andorra, Suiza, Gibraltar o Luxemburgo engrosan la lista junto a otros destinos más tropicales, como Antigua y Barbuda, Belice o la República de Panamá. Los que se benefician de estas actividades ilegales suelen emplear sociedades fantasmas a través de las cuales se evaden los fondos. Durante el registro en la sede de NOS, la policía encontró un listado con 500 de estas sociedades. El fraude no está solo fuera de nuestras fronteras. En España también hay economía sumergida. En total se defraudan al año por diferentes vías 88.000 millones de euros. Es decir, el 23,3% del PIB nacional. Dicen los expertos que con una reducción de 10 puntos del fraude fiscal podríamos recuperar 38.000 millones de euros. Y otro dato, según Gesta, Sindicato de Técnicos de Hacienda, la amnistía fiscal de la que se beneficiaron Bárcenas o los hermanos Puyol tampoco es mano de santo. No ha tenido efecto real sobre la evasión a paraísos fiscales, ya que el dinero no ha regresado. El único requisito es declarar su posesión. Bueno, es una maravilla tener aquí a Josep María Gay de Liébana porque es un hombre muy didáctico. Nos va a explicar muy bien algunos conceptos que se nos escapan. Y lo importante no es que se nos escape el concepto, sino que aquí se escapa el dinero. Y eso, desde luego, nos afecta a todos. Pero vamos a empezar estableciendo una fuga. Una fuga y además que no para. Sí. Y una fuga con la que podríamos tapar muchos agujeros. Es el efugio que se va al refugio. Así es. Pero vamos a empezar con una cuestión práctica. ¿Cuál es la diferencia entre fraude y evasión fiscal? Hombre, en principio podría ser más o menos lo mismo siempre cuando no se pagan los impuestos, cuando no se cumple con la ley, cuando se hacen, digamos, maniobras y artimañas, hablamos del fraude, ¿no? El dinero que no se declara, el dinero que no tributa. En realidad tendríamos que hablar del fraude, tendríamos que hablar de la evasión, que tiene dos conductos, ¿no? Un camino sería la evasión legal, por tanto quiere decir que te mueves dentro de los parámetros y del marco de la ley, jugando con los extremos, y de otro lo que sería la evasión ilegal, ¿no? Aquí más o menos podríamos hacer una primera aproximación, Iñaki, en lo que sería todos hemos de buscar economías de opción fiscal. ¿Por qué? Porque Hacienda quiere que paguemos lo máximo posible y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a ahorrar al máximo los costes tributarios. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que hay el lanzado, que es el que dice, pues yo lo que hago es que no declaro, cobro el dinero, no tributo por él, y hay el que busca alguna manera de evadir lo que sería el pago de los impuestos. Aquí hay un problema. Cuando más se presiona tributariamente, cuando más se aumentan los impuestos, mayor es el fraude fiscal. Y de hecho, la recaudación tributaria en España ha bajado en el primer trimestre de este año en 3.000 millones de euros, a pesar de aumentar los impuestos, porque la gente dice, primero, actividad económica baja, y luego dice, si yo puedo, me escapo de pagar impuestos. Por tanto, esto es lo que hay que evitar, ¿eh? Sí, tengo entendido que España recauda algo así como 6.000 millones de euros. Sí, no, en total 168.000 millones de euros por impuestos el año pasado. En lo que llevamos de este trimestre, el primer trimestre, 36.000 millones de euros, y el año pasado, en 2012, 39.000 millones. Por tanto, ha descendido 3.000 millones de recaudación. No, 6.000 millones podría ser el efecto un poco de lo que es fraudulento, por decirlo, o sea, es lo que se deja de recaudar. Pero vamos a centrarnos en el fraude, lo tenemos precisamente, el fraude. Yo voy a defraudar, bueno, yo no, yo cuidado que esto es un supuesto, digamos, lo que digo, yo no defraudo, Tenemos fraude fiscal. Entonces aquí lo que haces es utilizar medios fraudulentos para evadir impuestos, en
definitiva dices, a ver, ¿de qué me puedo beneficiar para no pagar impuestos? Puede ser que yo lleve una contabilidad anómala, irregular, una doble contabilidad, que yo haga facturas y que no las declare, puede ser que yo tenga facturas falsas también de compras, de gastos, puede ser que yo utilice personas, sociedades interpuestas, por tanto digo, a ver, yo tendría que tributar a este tipo de gravamen, cojo a Manolillo y le digo, Manolillo, tú que casi no tributas, te cuelo a ti estos ingresos. Bueno, en definitiva, esto sería opciones, caminos del fraude fiscal, y todo esto los perjudicados somos nosotros. Pero claro, lo ideal sería que no hubiera fraude fiscal. A partir de aquí lo que se hace es intentar evadir. Vamos a ver la evasión. El contribuyente evita total o parcialmente el pago de un impuesto. ¿Qué hago? Pues mira, si yo puedo escaparme de pagar ese IVA, es aquello factura o no factura. Mire, con IVA o sin IVA. Bueno, pues si puedo me escapo, porque en definitiva no lo desgravo. Y entonces a partir de aquí lo que haces es o violas lo que sería el sistema legal, las leyes, o bien te aprovechas de determinadas características del sistema fiscal. En un sistema fiscal como el nuestro, que hay que cambiarlo, hay que destruirlo para crearlo de nuevo, que hay tantas leyes, tantas modificaciones, siempre puede ser que haya algún recoveco, algún vericueto, y les digas, pues ahora pillo esto, pillo el otro. Y en un mundo globalizado, si no lo tengo yo en España, pues me voy a Francia, o me voy a Inglaterra, o me voy a Holanda, luego nos iremos, ¿eh? Y entonces, claro, ahí tienes lo que son, en definitiva, estrategias fiscales ya, digamos que son canela final. O sea, que la evasión fiscal puede ser legal o ilegal. Claro, exacto, puede ser legal o ilegal. Entonces la legal es, vamos a interpretar la ley, vamos a buscar una ley de cobertura, vamos a intentar meterle un gol a esta ley. Por tanto, bueno, es un tema de interpretación. En cambio, la otra ya es que yo digo, yo aquí no tributo, me escapo, no declaro lo que yo gano. Esto sería la parte ilegal. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la elusión fiscal. Perfecto, yo voy a eludir el pago de impuestos. Para eludir el pago de impuestos sería evitar el pago de impuestos, o bien decir, lo que yo hago es no pagar ahora y ya pagaré más adelante. Siempre estamos dentro de lo que sería un marco legal. Entonces lo que haces que es, utilizas estrategias que a veces pueden ser estratagemas, en el sentido de decir, vamos a ver qué es lo que me favorece para no pagar impuesto. A partir de aquí tenemos varias alternativas. Por ejemplo, tributo yo como persona física o tributo a nombre de una sociedad. Puede ser que yo, por ejemplo, tenga un grupo de empresas, un holding de empresas, puede ser. Puede ser que este holding de empresas, en vez de estar domiciliado, pues por ejemplo, en Barcelona, esté en Madrid, puede ser. Puede ser que en vez de estar en Madrid lo tenga en Holanda, puede ser. Por tanto, quiero decir que se buscan lo que son distintas interpretaciones, distintas armas a nivel fiscal para abaratar la factura, siempre dentro de la legalidad vigente. A mí me gustaría hacerte una pregunta, José María, y es ¿quién defrauda en España? Porque hemos leído, no sé si es información de hace bien poquito, que 6 de cada 10 empresas del IBEX defraudan. No, bueno, yo diría que no es exactamente así, sino que el 94% de las empresas del IBEX 35 lo que tienen es, digamos, compañías que cuelgan de ellas que tributan en zonas de baja fiscalidad o en paraísos fiscales. En concreto, el 94% que estamos hablando de que son al día de hoy, si no me equivoco, 481 empresas de lo que sería la órbita del IBEX 35 que están domiciliadas en paraísos fiscales. Profesor, no es que defrauden legalmente. No, sí moralmente. No, claro, a ver, lo que hacen, yo no sé si lo veremos o no lo veremos, pero yo lo que tengo es el tipo impositivo y ves empresas del IBEX 35 que igual están tributando efectivamente al 4%, mientras que en cambio mi amigo Manolo, que es el de la pequeña y mediana empresa, que es Manolo Sociedad Limitada, tributa al 30%. Esto es lo que es inmoral desde el punto de vista de la normativa fiscal. Pero hay empresas netamente españolas que, sin embargo, pagan sus impuestos fuera. No, pagan aquí, pero lo que procuran es tener una estructura de grupo de empresas que tenga beneficios en algún rincón maravilloso en donde se tribute de una manera más baja, y así ya han cumplido. Hay un acuerdo de doble imposición y lo que han pagado aquí ya es como si lo hubieran pagado en España. Por tanto, esto, cuidado, porque hoy Iñaki es de alto nivel, o sea, la audiencia es de alto nivel, lo digo porque todo esto no es barato. Pero yo me parece desde luego apasionante todo esto. Y vamos, si le parece, profesor, a hablar de las distintas fórmulas que hay de evasión fiscal. El sándwich holandés. Me encanta el nombre. Un sándwich, sí. Un sándwich es un sándwich, por tanto hay una parte y otra parte, y quiere decir que aquí hay una parte que es Holanda y luego hay otra parte que luego saldrá, que está, aquí sale ya, que son las Antillas holandesas. Por tanto, aquí el tema es clave. ¿Yo qué hago? Yo lo que hago es que monto una sociedad que está en Holanda, pero en Holanda no es como en España. En Holanda yo voy a montar una sociedad que va a ser una sociedad holding. Y esta sociedad holding
holding va a obtener los beneficios de todas las empresas que cuelguen de ella. Por ejemplo, la de esta de Holanda pueden colgar empresas que estén repartidas por toda Europa, por Estados Unidos. Y entonces, estas empresas, entonces el beneficio se lo dan a esta. Y yo, cuando la voy a constituir, me reúno con abogados holandeses y con la Hacienda holandesa. Le digo, mire, yo voy a constituir esta sociedad, vamos a mover este dinero, tal. Me dicen, bueno, pues tranquilo, no tiene ningún problema porque las condiciones de tributación van a ser estas. Pero esta sociedad es propiedad de una sociedad que está domiciliada en las Antillas holandesas, con lo cual el beneficio que obtiene esta sociedad vuela hacia las Antillas holandesas y aquí prácticamente si tributas el 3% es que eres un inocentón, ¿de acuerdo? Por saber la diferencia, si esa misma empresa tributara en España, ¿sería cuánto? El 30%. El 30%, claro. pero como es Antillas holandesas, que es paraíso fiscal, el 3%. El 3% si en el peor de los casos que realmente eres un poco inocentón, ¿eh? O sea que podrías conseguir el 1, 1,5, 2%. Esto tiene una razón de ser, ¿eh? Que en Holanda cuando se invadió por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue proteger sus capitales y activos yendo hacia las Antillas holandesas, ¿eh? Por tanto, todavía estamos arrastrando lo que sería... Porque los nazis ya hace tiempo que fueron de Holanda. Hombre, y tanto. Pero ahora ahí quedó la trampa. El siguiente modelo es el doble es irlandés. fantástico. Aquí en Irlanda prácticamente están domiciliadas todas las grandes compañías norteamericanas, sobre todo lo que sería, digamos, la parte correspondiente a intangibles. Es decir, cuando nos ponemos con el ordenador, cuando buscamos algo, cuando tenemos algún programa informático. Y desde aquí, estas empresas lo que tienen también es un régimen fiscal muy bueno, tributan al 12,5%, pero luego pueden descontar todos los gastos que tengan. Y, por ejemplo, lo que pueden hacer aquí las multinacionales es que desde, no sé si saldrá Estados Unidos aquí, ¿saldrá Estados Unidos en el mapa? Buscaremos. A ver, bueno, si Estados Unidos quedaría fantástico. Bueno, quedaría, no, espera un momento, vamos hacia... Ese es el de luego, vamos un poquito atrás. No, pues vamos al anterior, todavía no... De todas formas, por cierto, tú estabas hablando de empresas tecnológicas radicadas en Irlanda, hay nombres muy conocidos. Sí, no, por eso, exacto. Ahora, aquí está Estados Unidos, entonces están en Irlanda y eres la norteamericana, lo que dice es, yo cedo lo que son los derechos de la propiedad intelectual mía, de lo mío, entonces lo cedo a una sociedad que está domiciliada en un paraíso fiscal. Muy bien. Y esa que está domiciliada en un paraíso fiscal le pasa un cargo a la holding de Irlanda, con lo cual prácticamente tributa el 1 o el 2%. Montajes de alto nivel, ¿eh? Porque estoy hablando de beneficios igual de 3.000 o 4.000 millones de euros. Claro, 3.000 o 4.000 millones de euros, lo digo Iñaki para que lo tengamos claro, no son 100 euros. No, o sea, estamos hablando de cuantías importantes. Bueno, que quede claro que tanto el sándwich holandés como el doble irlandés son formas legales. Sí, y van de la mano a veces. Al que recurren numerosas empresas para evadir impuestos. Pero el que vamos a conocer ahora ya no es tan legal. No, es el carrusel. Este carrusel alemán es esta sociedad, lo que hace... A ver, aquí estamos en la Unión Europea. Cuando una sociedad radicada en un país de la Unión Europea le vende a otra sociedad también radicada en un país de la Unión Europea, esta transacción no lleva IVA a nivel de exportación. Se grava aquí. Por tanto, quiere decir que aquí se paga el IVA por parte de la empresa que importa. La empresa que importa se autorrepercute el IVA soportado, IVA repercutido, se queda a cero. Entonces esta empresa teóricamente tendría que ingresar el IVA, pero esta le vamos a llamar la trucha. Esta es la trucha. Aparece y desaparece. Y entonces esta le vende a otra sociedad que es la pantalla. Le repercute el IVA, le cobra el IVA y luego la trucha igual se va, ¿de acuerdo? Y el IVA se ha quedado por ahí. Y la pantalla, soporta el IVA que le ha repercutido la trucha, y la pantalla lo que hace es que vende el camión, por ejemplo, lo que sea, se lo vende a otra sociedad que es la distribuidora. Entonces, la pantalla, IVA soportado, IVA repercutido, no pasa nada. La distribuidora soporta el IVA, luego repercute el IVA, pero puede ser a su vez que esta distribuidora, en vez de vender esto en España, lo venda a otro país, con lo cual, como el IVA es cero en exportación, recupera el IVA. ¿Qué pasa? Que aquí la hacienda alemana de un lado y luego la hacienda española se han quedado desplumadas. Esto es el carrusel alemán que tiene tres sujetos. La trucha, aparece y desaparece. La pantalla,
y luego la distribuidora. Entonces aquí, claro, esto hay que de alguna forma desmantelar la trama. Trama complicada, ¿eh? Eso te iba a decir, es ilegal y muy complicado esto sí, el carrusel alemán. Claro, porque normalmente la trucha y la pantalla, sobre todo la trucha, es una sociedad de estas que no sabes de quién es, que igual hay una persona que es un insolvente, un quebrado, una persona medio desaparecida, que igual el domicilio social lo tienen no veas dónde, en algún sitio perdido ahí, en una oficina que hay igual 8.000 sociedades. Por tanto, quiero decir que aquí sí que los mecanismos de Hacienda tienen que ponerse muy en marcha, ¿eh? Pero atentos al último sistema de evasión fiscal que a todos nos va a sonar, que también es legal y que es muy común. Sí. Sí, a ver, la SICAP también, a ver, normalmente se ataca a la SICAP y también hay que decir que de alguna forma en España necesitamos tener algún instrumento, digamos, de sociedades que tributen poco. La SICAP es un señor con los mariachis. Ahora lo ideal sería escuchar música mexicana, ¿no? Normalmente son los acompañantes, porque para que Tú no lo oyes, pero le hemos, o no lo ves, pero hemos puesto un gorrito ahora, sombrerito, ¿no? Porque de es que lo del mariachi no es gratuito. No, son 100 normalmente para que la SICAP tenga todo el régimen fiscal que tiene. Es un régimen fiscal que está bien, tributas nada más que al 1%, y luego evidentemente cuando retiras beneficios ahí tributas, pero mientras que la sociedad va obteniendo beneficios solo tributa al 1%. En la SICAP, Sociedad de Inversión de Capital Variable, viene a ser un híbrido entre un fondo de inversión mobiliario, por tanto en acciones, participaciones de otras empresas o depósitos o instrumentos financieros, y lo que sería una sociedad mercantil normal y corriente, la SICAP. Lo que pasa es que aquí hay grandes fortunas, ¿eh? En concreto al día de hoy creo recordar, yo lo he sumado en el AVE, creo que me daba 23.400 millones de euros que hay en SICAPs. Entonces aquí los nombres de las SICAPs son importantes. Es decir, en esta vida, aquí en España, si eres de SICAP, te miran de una manera, si no eres de SICAP, nos miran de otra manera. Esta es la forma habitual de evasión fiscal de las grandes fortunas. Bueno, más que de evasión, yo diría que es de estrategia fiscal. Estrategia fiscal, también, o sea, de tributar menos, porque si no, pobre gente también, no. O sea, quiero decir que es una estrategia cuando tienes mucho dinero, dices, hombre, a ver qué hago, ¿no? Entonces, esto, lo que pasa es que, cuidado, si no están aquí, en la SICAP de España, estarían en Luxemburgo, si no se irían a Holanda, si no se irían a Madeira, si no se irían a Irlanda, si no se irían a las islas del Canal del Reino Unido, porque aquí todos tienen trampa, ¿eh? O sea, que encima que pagan poco hay que mimarles porque si no se van. Bueno, vamos a hablar de los paraísos fiscales. Bravo. ¿Dónde están y cuáles son? Bueno, normalmente los paraísos fiscales, aquí aparecen unos puntos en rojo. Ya imaginamos que es, lo digo para que el amigo García Margallo lo tenga en cuenta, Gibraltar, ¿eh? ¿De acuerdo? Este es Gibraltar. Hoy mismo decía en una entrevista que Gibraltar no es. No, Gibraltar no es, porque dice Gibraltar, dices que no nos piden información tributaria, si nos piden se la vamos a dar. Y dice, no es cierto que haya 80.000 sociedades, hay solo 17.000 sociedades, creo recordar, para 16.000 habitantes, por tanto la proporción tampoco es tan bestia. Aquí está Mónaco, bien, Mónaco es otro mundo también, Mónaco. Entonces ya por aquí tenemos Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein. Luxemburgo no es paraíso fiscal porque es Unión Europea y es de alguna forma donde está la industria financiera de Europa. No hay multinacional que aterrice en Europa que no pase por Luxemburgo o por Irlanda. Luego aquí tenemos lo que son determinados rincones como las islas del Canal y luego también tenemos alguna otra islilla por aquí. Por tanto, aquí digamos que hay estas zonas. Bueno, luego tenemos una serie de países tipo Emiratos, luego por aquí tenemos Macao, también Hong Kong ya no, Hong Kong no, bueno, Hong Kong canaliza mucho inversiones hacia China. Y luego esta parte, yo le he recorrido esta parte porque yo he pisado las islas, yo me fui a un crucero para pisar las islas para verlo. Y entonces Caimán y todo esto. Todo esto es tremendo, Iñaki, ahí es donde hay. Pero bueno, no encontré nada, yo buscaba el dinero digamos, tangencial. Pero esto es muy interesante porque aquí vas a un sitio que realmente ves una ciudad, que es una ciudad de segunda fila o de tercera fila, y entonces te dicen, no, es que aquí hay estas sociedades domiciliadas, etcétera. Aquí casi toda la gran banca tiene sede, porque canalizan muchas operaciones a través de paraísos fiscales. Sin ir más lejos, nuestra gran banca también tiene aquí, digamos, pues filiales en los paraísos fiscales, y esto es lo que en definitiva, yendo de la mano con Irlanda y con Holanda, fundamentalmente se hacen los grandes trasiegos de lo que serían las grandes estrategias fiscales. Muchas sociedades norteamericanas, por ejemplo, ¿te acuerdas del caso Enron? Sí. El caso Enron, que fue el gran caso de contabilidad creativa, que yo ahora precisamente estoy rematando un artículo sobre ello. El caso Enron era que se había montado una trama de 3.500 filiales y cuando yo me enteré que las 3.500 filiales, la mayoría estaban domiciliadas acá, en las Islas Caimán y en paraísos fiscales, dije, aquí de limpio debe haber muy poco, y efectivamente. Ya, porque las Islas Caimán no es que tengan precisamente una gran tradición en el mundo del negocio, ¿no? No, son un poco caimaneras, y por tanto quiero decir no, porque es un sitio de aquellos, además
unas son islas que tampoco darías nada. ¿Tú has estado en las islas? Pues no. Esta parte yo te recomiendo, porque además luego dices, no vale la pena ir tan lejos, porque teniendo las Baleares, Menorca, Mallorca, Ibiza, Formentera, ¿para qué voy a ir hacia allí? En cambio es una experiencia muy interesante. Yo estaba bañándome en una playa y había un tío con un rifle, le dije a mi mujer, digo, ves aquí para si viene algún tiburón o algo, y hablé con él, ¿no? Y digo, ¿qué? Aquí si viene algún tiburón. Dije, no, esto es por si vienen indígenas. Digo, ostras, pues vaya panorama. Sí, entonces ya realmente... ¿De verdad, profesor? Sí, de verdad. Entonces tenía los tiburones por un lado, los indígenas... Tremendo, ya no pregunté. Bueno, uno se pregunta por qué las democracias occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, no cierran, no van cerrando estos paraísos fiscales en el mundo. Hoy se han preocupado mucho, ¿eh? Hoy ha habido reunión del G7 y el G7 está muy preocupado porque se están dando cuenta de que el crecimiento, sobre todo a través de lo que sería las empresas de las nuevas tecnologías, de capital intangible, de lo que sería propiedad intelectual, han hecho una gran expansión, pero que no están tributando, y se calcula que más o menos se podrían recaudar igual del orden de, no sé, en total, si todo el dinero negro aflorara, etcétera, 200.000 millones de euros a nivel de todo el mundo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Cuidado, que estamos hablando de que al G7 le preocupa mucho el hecho de decir, mientras que en los países normales, los países de Occidente, se está tributando por parte de las pequeñas y medianas empresas al 30%, como en España, que es un tipo elevadísimo, insoportable, no es normal que las grandes compañías, las grandes corporaciones estén tributando a tipos efectivos del 3, 4%, 2% en determinados rincones del mundo. Por tanto, aquí va a haber un control mayor, teóricamente, porque luego cuando uno deja de ser del G7, entra como consejero en una de estas compañías. A ver, hay una pregunta que te quiero hacer. Igual el problema no son los paraísos fiscales, sino que tenemos demasiada presión fiscal aquí. Claro, ese es un problema tremendo. Es que en España, por ejemplo, bueno, a ver, ahora ya hablamos de lo que sería también el ciudadano de a pie, ¿no? Tenemos una presión fiscal tremenda. Fíjate, esto se publicaba ayer por Expansión y El Economista, por ejemplo, y 5 días. Estamos hablando de que hasta el día 10 de mayo estamos trabajando para pagar impuestos. Y al día de hoy, hasta el día 10 de mayo, cuidado que hay en alguna zona... hemos acabado de pagar los impuestos ayer. Sí, tú, claro, por ejemplo, en este caso, tú el 3 de mayo ya acabaste. Bueno, claro, ya una es semana distinto. antes. Sí, pero mira, yo que soy catalán, a ver, vamos a ver, Cataluña. Mira, Cataluña ¿te quedan hasta 3 el días? día 14. No me queda todavía, tengo que... Y Cantabria no te digo nada, el amigo Revilla tendría que comentar alguna cosa. Se lo preguntaré cuando venga. Hombre. Y tanto Andalucía, bien, y aquí el 11 de mayo, prácticamente hoy es el día de Castilla y León. Quiere decir que estamos trabajando todos estos días hasta aquí para pagar impuestos. Y prácticamente el Estado se nos lleva el 40% de lo que ganamos entre el impuesto sobre la renta, entre el IVA, entre lo que sería también cargas sociales. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que en un país como este, que las cosas están mal, con una presión fiscal tan tremenda, si la gente puede, Iñaki, lo evita y, en definitiva, evade, ¿no? Hay unos datos que me gustaría comentar contigo. Por ejemplo, el sueldo medio, 24.400 euros. Sí, pero esto era, digamos, en tiempos de alegría, porque al día de hoy ha bajado un poco porque hay menos gente que trabaja. Por tanto, fíjate bien que con un sueldo medio de 24.400, que estamos muy alejados de los 40.000 euros que hay en Alemania, por ejemplo, en Reino Unido, entonces tenemos que pagar 3.578 euros de impuestos sobre la renta, 2.000 de IVA, más luego todo lo demás. O sea, que de 365 días que tiene el año, 3 meses los dedicamos... 3 meses o casi 4 meses largos, Los dedicamos a Montoro. Para el señor Montoro, que además nos dijo que nos bajaría los impuestos. Y quiero recordarlo porque una amiga de mi suegra me lo comentaba ayer. Decía, voté a Montoro porque dijo que bajaría los impuestos. Pues no estará contenta. Está un poco desengañada. Fíjate, en las redes sociales hablando de este tema y de la charla que vamos a tener contigo, nos han preguntado muchas personas. Yo te quiero transmitir esta pregunta. ¿Se podrían ya bajar los impuestos sin peligro, algún crack o algo por el estilo? Pero hay una condición aquí sine qua non. Aquí nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema que hay 490.000 millones de euros de gasto público. Entonces, claro, si el gasto no baja, si cada año el gasto sigue aumentando, entonces aquí la gran solución del gobierno y de nuestra clase política, de la cual antes se hablaba, es pues vamos a incrementar los impuestos. Muy bien, hombre, no. Tú lo que tienes que hacer, ¿qué es? Lo que tienes que hacer es no sangrar a la ciudadanía. Y lo que se está haciendo ahora es sangrar a la ciudadanía. Más IVA, más impuestos sobre la renta, impuestos sobre sociedades para las pequeñas y medianas empresas, el IBI, todo. Lo que tienes que hacer es bajar la estructura de Estado. Si no puedes tú vivir con este nivel de vida, baja tu nivel de vida. Y entonces si tú aquí recortas, que aquí se pueden recortar enseguida, yo diría que 80.000 millones de euros. Lo digo yo, pero lo dicen economistas que saben mucho y que se han mirado las cuentas en profundidad. ¿Qué pasaría? Que yo entonces podría rebajar los impuestos
impuestos, y si rebajo los impuestos y rebajo el impuesto sobre la renta, la gente tiene más dinerito en el bolsillo. Y si hay más dinerito en el bolsillo, ¿qué pasa? Fíjate además que tiene un efecto multiplicador, por decirlo de alguna manera, ¿eh? ¿Me explico? No. Si yo bajo los impuestos, ¿qué pasa? Que a partir de ahí lo que tú tienes que es más capacidad de consumo, más renta disponible. ¿Me explico? Estos son milagros que yo hago. Esos son los clines de un bilbaíno. Sí, señor, hombre. Oye, bueno, espero... Son de 500 euros, ¿eh? Bilbao, ojo, ¿eh? Yo sé fehacientemente que el señor Montoro ve este programa y espero que haya seguido saludo cordial. Tu consejo de que ya se pueden bajar los impuestos. Vamos a hablar ahora de la economía sumergida. Correcto. Hay quien dice que es la última agarradera de muchísimas familias en este país. ¿Es verdad que casi el 19% del Producto Interior Bruto de este país es economía sumergida? Para este año 2013, porque el año pasado estaba en el 20 y algo por ciento. Lo que pasa es que ahora hay una contracción económica y también en este caso la economía sumergida también se recorta. Sí, hombre, en España esta es la previsión que hace Visa, con lo cual recomienda Visa, obviamente va a recomendar que la gente pague con pago electrónico, que no haya los billetes, porque entonces, claro, de esta forma, es que hay comercios que no autorizan operaciones de menos de 10 euros. Bueno, claro, pero ellos te dicen, se tendría que aceptar la tarjeta. Yo, vaya, en cualquier caso, creo que la economía sumergida, cuando la presión fiscal es muy elevada, propende a todavía incrementarse. Es decir, la gente, claro, dice, si yo estoy aquí dentro de este marco legal, hombre, pues yo no puedo aguantarlo. Y luego también hay un problema que yo creo que sería, Iñaki, lo que sería la psicología del contribuyente, la educación tributaria, en el sentido de que a la gente se le tendría que educar que es bueno pagar impuestos. ¿Qué es bueno pagar impuestos? Porque en definitiva el Estado lo que hace es costear el funcionamiento del país. Por tanto, a mí me parece bien. Pero claro, la gente dice, yo estoy pagando impuestos y luego pasa todo lo que pasa con lo que sería la corrupción, los choriceos. Por tanto, lo que hay que hacer es una higiene a nivel político muy fuerte, limpieza, para que la gente pueda pagar tranquilamente los impuestos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién crees tú que se está enriqueciendo con la crisis? ¿A quién se le están llenando los bolsillos? Hombre, puede ser que haya gente de esa que hace chapucillas, puede ser que haya algún país de fuera. No, yo no creo que ahora haya nadie así que digas, hombre, realmente se está lucrando. No, yo aquí no lo creo, porque todos estamos sufriendo mucho. Lo que hay que hacer es que emerja la economía sumergida y entonces vamos con alegría. Señor Josep María de Liébana, es un placer, un placer enorme Muchas para mí gracias. estar aquí contigo, enorme, grande. Te nos vemos pronto. Duro, ¿eh? Gracias.